El asambleísta Jorge Peñafiel se refirió que tras la exposición de los constitucionalistas ha quedado claro que quien se equivoca es el presidente de la República y su equipo jurídico. En el uso de la palabra, la legisladora Natalie Farinango. A las familias ecuatorianas que nos siguen por medio de las diferentes plataformas telemáticas. Bastante respetables los criterios hoy anunciados por los constitucionalistas. Cuando vienen de la academia siempre hay que respetarlos. Era importante también por un equilibrio invitar a otros constitucionalistas, señorita Presidente, como Stalin Raza, Sebastián López, Carlos de Tomaso, José Chalco, que también han mencionado algunos criterios constitucionales. La Asamblea Nacional llegó a tener en este periodo legislativo más del 62% de credibilidad, cifra que con orgullo reproducíamos como legisladores. Actualmente las proyecciones más entusiastas dicen que llegamos al 20%. Los medios han advertido varias pugnas entre poderes. Yo siempre decía, no hay tal pugna. Hay diferencias que en todo sistema democrático es hasta saludable que existan. Pero negarse a archivar una ley económica urgente, la ley antipillos en primer debate, hace más que evidente que 84 legisladores ahora mismo tienen otras prioridades. Y claro que va a existir una pugna entre quienes defenderemos hasta el último momento con argumentos el respeto a la Constitución y la lucha contra el crimen organizado, y quienes sin argumentos, pero eso sí, con insultos, adjetivos descalificativos, uso de páginas institucionales para desinformar, defenderán el caos, la inseguridad jurídica y la violación a procedimientos legislativos. Por eso esta explicación, más que a mis colegas legisladores, va a ustedes, familias ecuatorianas. Porque a ellos hace más de 2 semanas, antes de que archiven la ley antipillos, les dijimos que no es correcto archivar un económico urgente en primer debate. Se los dijimos, si tenían los votos para archivarla, una semana más de discusión, cumplir con el procedimiento legislativo, nos hubiera ahorrado más desprestigio institucional. Pero la advertencia hizo que nos ganáramos una serie de insultos que seguirán viniendo, propios de quienes no tienen argumentos recurren a discursos de odio llenos de violencia. Familias ecuatorianas, bajo el argumento que el artículo 140 de nuestra Constitución, que determina que los económicos urgentes se someterán al trámite ordinario, en concordancia con el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, decidieron erróneamente archivar un económico urgente en primer debate. Contarles, familias ecuatorianas, que la Constitución fue publicada en el Registro Oficial el 20 de octubre del 2008 y la Ley Orgánica de la Función Legislativa casi un año después, 2009. Por lo que es imposible que cuando el artículo 140 de la Constitución nos habla del trámite ordinario se refiriera al artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, porque tal artículo no existía. La Constitución hace referencia al trámite ordinario, sí, el que consta en la propia Constitución, y nos referimos al artículo 137 de nuestra Constitución, que determina que el proyecto de ley será sometido a 2 debates. Por lo que ninguna ley podía indicar lo contrario, como el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es decir, que si algunos asambleístas estaban frente a esa contradicción entre el artículo 137 de la Constitución de la República y el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo que debía era aplicarse por norma jerárquica, la norma jerárquica superior, la Constitución. Aun cuando no debió haberse prestado para esa errónea interpretación, porque ya tenemos un propio artículo en la Ley Orgánica para tratar económicos urgentes. El artículo 59, que nos habla del primer debate en los económicos urgentes y que no permite el archivo en derecho público, todo lo que no está permitido está prohibido. Y el artículo 62, que sí da la oportunidad de archivar económicos urgentes, pero en segundo debate. Conforme al artículo 427 de nuestra Constitución, las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. No solo la parte Tiene que nos 40 conviene. segundos, legisladora. En caso, señor presidente, recién estaba iniciando mi exposición. Si nos Tiene remitimos 4 a las minutos y actas medio de la hablando. Constituyente que encontramos en la Biblioteca de la Asamblea Nacional, cuando se discutieron estos artículos, siempre se señaló la importancia de 2 debates en la construcción de las leyes. Bajo esa lógica se ha regido siempre la Asamblea Nacional. Por ello, nunca han archivado un económico urgente. Aquí mencionaron que habían más de 50 proyectos de ley archivados en primer debate. Sí, pero no un económico urgente.
En ocasiones previas, la Corte Constitucional ha reconocido que, dadas las limitaciones temporales para la tramitación de los económicos urgentes, es posible que exista menor posibilidad de discusión y participación por parte de los legisladores y de la ciudadanía. Concluya, Por ello, compañera la legisladora. necesidad de que los económicos urgentes existan dos debates: dictamen 123-OP de la Corte Constitucional, así también hago referencia al dictamen 423-UE de la Corte Constitucional, que nos habla que un diálogo robusto es condición necesaria para asegurar la democracia y nos habla de la importancia y la exigencia de dos debates en los proyectos de ley. Le agradecemos a la Gracias, compañera señor legisladora. presidente. Gracias, ciudadanía ecuatoriana, y nuestras redes, que no son institucionales, lamentablemente, sí van a encontrar una explicación más amplia. Gracias, compañera legisladora.